Bien, buenas noches, jóvenes. Bueno, del tema que hoy me ha tocado compartir con ustedes es la regla de Chiu, ¿ya? Estamos, según el cronograma de trabajo, con el tema 2, parte 2. Nosotros estamos trabajando con diferentes métodos para poder calcular determinantes. Bien, entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Bien, nosotros tenemos acá, si ustedes se fijan en el gráfico que pueden ver acá, a ver, mi punterito, ¿dónde está? Aquí está. Ya, tenemos una matriz que para poder calcular el determinante de una matriz, necesitamos tener una matriz de orden n por n, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es una matriz cuadrada, es decir, 4 filas y 4 columnas en este ejemplo. Estamos calculando determinantes para poder saber si un sistema de ecuaciones lineales tiene o no solución, o qué tipo de solución tiene, ¿no? Lo que hemos avanzado en una clase anterior. Ese es el objetivo del cálculo de determinantes. Existen diferentes tipos de métodos, ¿no? Entre ellos está la regla de Chiu. Podemos nosotros trabajar con cualquiera de los métodos que mejor se ajuste al tipo de matriz que existe, ¿no? Cuando una matriz contiene, ya sea en su columna o ya sea en su fila, varios ceros, entonces podemos aplicar la regla de Chiu, siendo que esta regla nos va a ayudar a hacer el cálculo de forma fácil y obtener el determinante de una determinada matriz, ¿no? Bien, entonces, como ya vimos en anteriores clases, los determinantes de diferentes órdenes, orden 1, de orden 2, de orden 3 y otros órdenes, ¿no? ¿Qué quiere decir el orden? El tamaño de la matriz, es decir, cuántas filas y cuántas columnas tiene, ¿no? Si tiene 3 filas y si tiene 3 columnas, estamos hablando de una matriz de orden 3, ¿no? Si fuera 4, de orden 4 y así sucesivamente. Bueno, nos interesa el desarrollar el cálculo por la línea que más ceros contenga. Es lo que habíamos hablado, ¿no? Hace un momento, en la regla de Chiu se aplica eso, ¿no? La línea o la columna que más ceros tenga, ¿no? El método de Chiu consiste en aprovechar entonces una de las 10 propiedades que nosotros hemos explicado en el determinante en una clase anterior. Hemos visto que estos determinantes tenían 10 propiedades. Entonces, lo que queremos es aprovechar esas 10 propiedades para que el cálculo del determinante sea más fácil y el procedimiento sea más corto, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que lo que nosotros deseamos es anular los elementos de una línea o una columna, ¿ya? Es útil entonces buscar un término equivalente a 1 y usarlo como pivote. Una característica de la regla de Chiu es que se trabaja con un número o con un elemento de la matriz que preferentemente sea 1, ¿no? En caso de que no existiera, pues logramos que este elemento se vuelva 1 y lo utilizamos como pivote. El pivote puede estar ubicado en diferentes lugares, como vamos a ver en los dos siguientes ejemplos que vayamos a explicar. Bien. Ejemplo 1. Nosotros tenemos una matriz. Fíjense. ¿Esta matriz es cuadrada? Sí. Por lo tanto, podemos calcular el determinante de esta matriz. Ahora, verificaremos si en alguna columna existen varios ceros o por lo menos algún cero. No hay. En alguna fila tampoco. Entonces, lo que podemos hacer si queremos aplicar este método en esta determinada matriz, escogemos el pivote. Buscamos el número 1 en caso de que existiera en la matriz, ¿no? Podemos elegir como pivote a este número, que aquí hay el 1. O podemos elegir a este, o podemos elegir a este otro. Tenemos 4 opciones, ¿no? Preferentemente que el 1 sea positivo. En caso de que no hubiera, fuera otro número, no hubiera el número 1, podemos acudir al número negativo 1, ¿no? También hay esa segunda opción. Si no hubiera ni 1 ni negativo 1, elegimos un 2. Pero para poder trabajar como pivote, lo que tenemos que hacer es aplicar una regla para que este número que yo estoy eligiendo como pivote, que es diferente de 1, lo puedo dividir entre 2 a toda la fila, ¿no?
2 entre 2 ya se va a volver 1. Entonces ya puedo trabajar como pivote con ese número, ¿no? Es indiferente. Bueno, en este caso vamos a elegir un pivote este, ¿ya? Como menciona acá. Pivote en la fila 4. Esta es la fila 4. Y esta es la columna 3. Entonces estoy eligiendo a este número como pivote. Ok. Bien, ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se debe hacer? Dice, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con este pivote y con esta columna. ¿Ya? Puedo yo elegir trabajar ya sea con la columna o ya sea con la fila. En este caso, vamos a trabajar con la columna y este pivote. El pivote puede estar ubicado ya sea aquí, en cualquier lugar de la columna. En este caso nos ha tocado que el pivote está en la parte de abajo, ¿no? Ya, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con el método de Gauss, lo que tengo que hacer es, si estoy trabajando con esta columna, entonces, lo que debo lograr es, busco la fila donde se encuentra el pivote y lograr que estos elementos que están aquí, este y este otro, se vuelvan 0. ¿Ya? Entonces, otra vez, si yo tengo el pivote aquí y yo estoy eligiendo trabajar con esta columna, entonces a la fila la voy a volver 0, excepto el pivote. El pivote no cambia. ¿Ya? A los demás números los voy a volver 0. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Si yo hubiese elegido al revés, trabajar con esta fila, digamos, entonces me hubiese tocado volver a la columna, es decir, a este y a este, 0, al revés. Pero yo estoy decidiendo trabajar así. Es indiferente, ¿ya? A cualquier lado que ustedes vayan a trabajar. Bien, en este ejemplo vamos a trabajar con la columna. En el siguiente ejemplo vamos a trabajar con la fila. Bien, siendo que voy a trabajar con esta columna, entonces las operaciones que voy a realizar va a ser columna con columna. ¿Ya? Entonces voy a trabajar con esta columna hacia esta. Luego con esta columna hacia esta. Con esta columna hacia esta otra. ¿Para qué? Para que estos números, este y este, se vuelvan ceros. Y yo tengo acá, para cada uno de estos voy a trabajar con la columna 1, que va a cambiar, porque quiero que este se vuelva 0, entonces va a cambiar la columna 1. Por lo tanto, el resultado voy a poner en la columna 1. Bien, voy a trabajar con la columna del pivote, que es la 3. ¿Qué le voy a hacer a esa columna? A esa columna le voy a multiplicar por un número negativo, por este número, pero por su negativo, ¿ya? Porque quiero que este se vuelva 0. Ustedes saben que el método de Gauss funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces, al 1 lo voy a multiplicar por menos 2 y le voy a sumar a la columna 1. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? La columna 3, es decir, a toda esta columna, la voy a multiplicar por menos 2, ¿ya? Y luego lo voy a sumar a la columna 1. Y el resultado voy a poner en la columna 1. Aquí está, ¿no? Todo el resultado se me va a la columna 1. Bien. Realizaremos la operación. 1 por menos 2 me va a dar menos 2. Más 2 me va a dar 0. ¿No? Entonces aquí tendría que estar el 0 como resultado. Bien, entonces vamos a trabajar con esta operación de la siguiente manera. ¿Ya? Ok, acá tenemos entonces ya descrito el ejemplo con más pasos para su resolución. Como habíamos visto, entonces lo que queremos nosotros es lo siguiente, ¿no? Dice, hemos elegido este pivote. Ya, ok, ya está. Vamos a trabajar con esta columna. Perfecto. Vamos a lograr que este sea 0, este sea 0 y este sea 0. Para eso voy a realizar 1, 2, 3 operaciones. El resultado aquí me va a salir en la columna 1. El resultado aquí en la columna 2 y el resultado aquí en la columna 4. Aquí está, columna 1, columna 2, columna 4. Las 3 operaciones. La primera operación. Hemos dicho que iba a ser columna 3, aquí está, columna 3, multiplicado por menos 2 y sumado a la columna 1, ¿no? Entonces, como resultado acá me va a dar 0. Bien, vamos con el siguiente. 3
por menos 2, menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. ¿No? Estoy poniendo los resultados en esta columna. Ok, vamos con el siguiente. Menos 2 por menos 2 más 4. Más 4 más 1 me da 5. Bien, menos 6. Vamos con el siguiente. Menos 6 por menos 2 más 12. Más 12 más 4 más 16. Y ya tengo el resultado en esta primera columna, ¿no? Que equivale a esta primera operación. Bien, continuamos con la siguiente, segunda operación. El resultado va a estar en la columna 2. O sea, voy a lograr esta columna, ¿no? ¿Cómo? Dice, sume la columna 3 más la 2. Bien, seguimos trabajando con la columna del pivote. Esta es nuestra columna con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, sumo. Columna 3 dice, sume a la columna 2. 1 menos 1 me va a dar 0. Aquí está 0. Luego, 3 más 6 me va a dar 9. Menos 2 más 2 me va a dar 0. Menos 6 menos 4 me va a dar menos 10. Y ya tengo el resultado en mi segunda columna. Voy por la cuarta columna, esta columna. Bien, el resultado se va a almacenar en la cuarta columna. ¿Qué tengo que hacer para eso? Dice, voy a sumar este con este. 1 menos 1, 0. 3 más 1, 4. Menos 2 más 2, 0. Menos 6 menos 3, menos 6 menos 3, menos 6 más 3, perdón, menos 3. Estamos sumando, ¿no? Menos 3. Entonces ya tengo la columna 1, la columna 2 y la columna 4 que habrían cambiado con estas operaciones, ¿no? Y en la columna del pivote se mantiene. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago el siguiente paso? El siguiente paso lo que hago es, ya que tengo toda la fila de ceros, entonces lo que voy a hacer es anular. Eso es lo que queríamos hacer con la regla de Chiu, ¿no? Anular. Se trata de anular una fila o una línea, dice, una columna. En este caso, esta fila vamos a anular y la columna 3. Estamos en la fila 4, aquí está la fila 4, y la columna 3. ¿Para qué nos va a servir ese dato? Dice, lo que tenemos que hacer es sacar a este pivote, que en este caso es 1, aquí, multiplicar por el número menos 1, pero elevado a la suma de la ubicación de la fila y la columna donde se encuentra el pivote. Fíjense, 4, 3, ¿no ven? Fila 4, columna 3. Ya, entonces, fila 4, columna 3. ¿Con qué objetivo se hace eso? Para saber qué signo va a tener aquí adelante, ¿ya? Si bien ustedes se fijan con esta fórmula, lo que vamos a tener es positivo, negativo, positivo, negativo, y así sucesivamente, ¿dónde se encuentra el pivote? Si mi pivote hubiese sido este, por ejemplo, hubiera elegido este, entonces hubiera sido, si este es positivo, seguro que este me iba a salir negativo, porque va intercalado, como hemos hablado en la clase anterior. Más, menos, y aquí al revés. Si este era más, este va a ser menos. Este más, menos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por esa razón, para ponerle el signo, se trabaja con esta forma. Bien, entonces, ya que hemos anulado esta y hemos anulado esta, ¿qué nos queda? Nos queda esto, y además nos queda esto, ¿no? Entonces, con esos elementos restantes vamos a armar otra matriz. Fíjense, 16 menos 10 menos 3. Aquí está 16 menos 10 menos 3, ¿no? 5, 0, 0, menos 5, 9, 4. 5, 0, 0, menos 5, 9, 4. Ok, ya no hay esta, ya no hay esta. Ahora, lo que hacemos es calcular el determinante de esta matriz. Como es una matriz de 3 por 3, podemos aplicar el método que nosotros mejor manejemos, ¿no? Yo creo que el método más fácil es el método, a ver, el método de la estrella, ¿les parece? Donde tenemos que hacer 3 operaciones, ¿no ven? Una operación acá, que sería la multiplicación de esto. Luego podemos trabajar con el de la estrella que va cruzadito así, ¿no? Así, y luego va así, ¿no? Estos elementos. Bien, entonces,
tenemos un número que nos va a salir ahí y ese número lo vamos a restar con la diagonal secundaria, es decir, con esto, y de la misma forma formamos una estrella con los demás elementos y nos va a salir otro número. Restamos esos números y seguramente nos sale menos 65. Por favor, realicen esa operación y verifiquen si nos sale esto, ¿no? Hemos hablado en una clase anterior cómo es el método de la estrella, ¿no? Y bueno, habríamos logrado entonces que el determinante de esta matriz es menos 65. Si se pueden fijar acá, solamente hemos hecho un paso así de cortito, ¿no? Y un segundo paso y ya está, ¿no? Bien, vamos con un segundo ejemplo, con la regla del chico. Ok, este segundo ejemplo dice lo siguiente. Fíjense, nos vamos al puntero. A ver, aquí está. Okay. Bien, tenemos una matriz. 2, 3, menos 1, 2 y demás, ¿no? ¿Es una matriz cuadrada? Sí. ¿Podemos buscar ceros aquí? No hay. ¿No? No hay. Buscaremos 1, tampoco hay. Bueno, hemos dicho que el siguiente número que podemos utilizar es menos 1, ¿no? Menos 1. Cuando se presenta el menos 1, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Elegimos el menos 1, que es el único menos 1 que hay, entonces este lo voy a trabajar como pivote, ¿ya? Ahora, puedo trabajar como pivote con esta columna o con esta fila, como hemos hecho hace rato, ¿no? Si yo trabajo con esta columna, entonces lo que tengo que hacer es que este y este se vuelvan ceros, ¿sí? Si es que voy a trabajar con esta columna. Pero como hemos trabajado hace un momento con una columna, ahora vamos a trabajar con una fila, ¿ya? Para ver que también se puede hacer eso. Entonces, esta vez vamos a trabajar con esta fila. Por lo tanto, esta fila no va a cambiar, ¿no? Esta fila, lo que vamos a hacer es hacer que este y este se vuelvan ceros. Entonces, vamos a operar esta fila, vamos a operar con esta, luego con esta y luego con esta. Vamos a tener 3 operaciones. 1, 2, 3. En la fila 2, en la fila 3 y en la fila 4. El resultado se va a almacenar en la fila 2, en la fila 3 y en la fila 4. Aquí está. En la fila 2, en la fila 3 y en la fila 4. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Dice, esta fila 1, lo que vamos a hacer, dice, para que este se vuelva 0, ¿no? Necesitamos que este menos 1 no tenga el signo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al pivote, al signo negativo del pivote, lo vamos a sacar aquí afuera, ¿ya? No estamos diciendo que este va a ser multiplicado por toda la matriz, sino que es una regla, así como hemos visto hace un momento en el anterior ejercicio, ¿se acuerdan? A este pivote lo hemos sacado aquí afuera, fíjense, está con verde, ¿no ve? Ya lo hemos sacado. Entonces, en este, para que no nos perjudique y no esté ahí, a este pivote lo vamos a sacar de una vez aquí afuera, ¿ya? Y se va a quedar 1 aquí. Por lo tanto, ya la matriz me va a quedar aquí, el pivote ya está aquí afuera con 0. Todavía no estamos haciendo la multiplicación con la ubicación del pivote, así como hemos hecho aquí, ¿se acuerdan? Esta operación, todavía, lo vamos a hacer más un ratito. Hay 2, uno el pivote y otro el signo del pivote, ¿no ven? Aquí está el pivote y todavía más adelante vamos a trabajar con el signo, ¿ya? Bien, entonces, estamos hablando de una fila, eso es lo que hemos dicho, ¿verdad? Vamos a trabajar con esta fila. Resultado va a ir a la fila de aquí, esta fila. A la fila 2, luego a la 3, luego a la 4. A ver, revisaremos si esto está bien. Si queremos trabajar y lograr, ¿no? Que este se vuelva 0, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A este 1 lo podemos multiplicar por el mismo número que ha cambiado de signo, es decir, por 3, ¿ya? Entonces, vamos a decir, fila 1 multiplicado por 3, ¿ya? Y sumado a la fila 2. Aquí está. Fila 1 multiplicado por 3 y sumado a la fila 2. ¿No ven? Estamos con esta operación, ¿ya? Y el resultado dice, ponga en la fila 2. Nuestro resultado va a ir a esta fila.
Trabajaremos entonces, ¿cómo? Vamos con este primer número. 2 por 3, 6. ¿Ya? 6 más 9 me va a dar 15. Voy con el siguiente. Menos 3 por 3 me va a dar 9. Menos 9. Menos 9 más 4 me va a dar menos 5. 1 por 3 me va a dar 3. Menos 3 me va a dar 0. 2 menos 2 por 3 me va a dar menos 6. Menos 6 más 5 me va a dar menos 1. Ya había trabajado con la fila 2. Estoy haciendo esta operación, ¿no? Esta. Bien. Ahora voy con la fila 3. Necesito que este se me vuelva 0. Hemos dicho que voy a trabajar con la fila 1, o sea, con toda esta fila, multiplicado por su negativo, para que este se vuelva 0. Entonces diré fila 1 multiplicado por menos 2 y sumado a la fila 3. ¿Ya? Entonces, fila 1 multiplicado por menos 2 y sumado a la fila 3. Y el resultado ponga en la fila 3. Entonces yo necesito que este número se me vuelva 0 y este está en la fila 3. Bien, trabajamos entonces. 2 por menos 2 menos 4. Menos 4 más 5, 1. Menos 3 por menos 2, menos por menos más, 3 por 2, 6. 6 más 2, 8. 1 por menos 2, menos 2. Más 2, 0. Finalmente, menos 2 por menos 2, más 4. Más 4, menos 5, menos 1. Ya he trabajado con la fila 3. Es decir, esta forma, ¿no? Esta es la fila. Y para terminar, vamos a trabajar la fila 1 con la fila 4. ¿Qué quiero? Que este se me vuelva 0. Entonces voy a trabajar con este pivote multiplicando por el número negativo de este, es decir, menos 4, y sumado a la fila 4. Aquí está. Fila 1 multiplicado por menos 4 y sumado a la fila 4. ¿No? Bien. 2 entonces. Por menos 4. Estamos con esta fórmula de aquí. ¿Ya? 2 por menos 4 me da menos 8. Menos 8 más 9 me va a dar 1. Menos 3 por menos 4, 12. 12 menos 7, 5. 1 por menos 4, menos 4. Más 4, 0. Menos 2 por menos 4, 8. 8 más 6, 14. Entonces, yo había trabajado con la fila 1 y con la fila 4, ¿no? Y aquí tengo el resultado en la fila 4. Aquí está la fila 4. Y si ustedes se fijan, habría cumplido, ¿no? He trabajado y esta columna está con ceros. Entonces ya he llegado al objetivo que me dice la regla de Chiu. Con el pivote he logrado que estos sean ceros. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Necesito saber la ubicación de este pivote. ¿En qué ubicación está? Fila 1, columna 3. Y voy a proceder con menos 1 elevado a la 1 más 3. ¿De dónde sale el 1? Es la fila 1, donde está el pivote. El 3 es la columna 3, donde está ubicado el pivote, ¿no? Entonces, siendo que este es un número par, aquí va a ser el signo positivo, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, si yo voy a trabajar con esto, anulo esto y anulo esto, eso habíamos quedado, ¿no ve? Con la regla de Chiu, anulo la columna y la fila. Entonces, ¿qué me queda? 15 menos 5, 1, 8, 1, 5. Aquí está. 15 menos 5, 1, 8, 1, 5. Y la otra
parte de la matriz. Menos 1, 14. Ahora ya tengo yo una matriz de 3 por 3, donde es más fácil calcular el determinante. ¿Cómo? Método de la estrella, que es la más facilita. Opero esto. Luego cruzadito, ¿no? Así. Luego así. ¿Sí? Y luego voy a restar con la diagonal secundaria. Esta, con esto y con esta otra, ¿no? Esa operación la vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, ahí tiene, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos, esto nos ha dicho que nos iba a salir positivo, ¿sí? Positivo. Ya, mi puntero, ¿dónde está? Aquí está, ya. Entonces, esto nos sale positivo, siendo que esto es par, ¿no? Entonces, esto no hay. Simplemente nos queda menos 1. Menos 1 y el cálculo del determinante. Bien. 15 por 8 por 14. 15 por 8 por 14. Esto, ¿no? Luego, calculamos menos 5 por 1 y por menos 1. Menos por menos, más. Aquí me va a dar 5, ¿no? En este lugar, 5. ¿Sí? Ya. Y por el otro lado, la estrella 1 por menos 1 me va a dar menos 5. Ah, ya. Entonces voy a tener 15 por 8 por 14 más 5 menos 5, ¿no? Por un lado. Y voy a restar el otro, que llegaría a ser la diagonal secundaria, que en este caso me daría menos 8, ¿no? ¿Sí? 1 por 8, 8 por menos 1, menos 8. Ya tengo un resultado, menos 8. Luego el siguiente resultado cruzadito va, ¿no? Es decir, 15 por menos 1 por 5. Estos tres. ¿Ya? 15 por 5 por menos 1. Ok, entonces vamos aquí. 15 por 5 por menos 1. Y vamos a trabajar menos 15 menos 5, ¿no? Y finalmente vamos a tener menos 5 por 14. ¿Sí? Menos 5 por 14. Menos 5 por 14. Siendo que todo el primer término tiene que ser con signo positivo y restamos los tres términos que vayamos a obtener aquí, entonces el signo negativo ya lo he distribuido para este término y para este. O en su defecto, podía haberle puesto un paréntesis aquí y un paréntesis aquí. Operar todo y este signo afectar, ¿no? La forma es indiferente, como ustedes calculen. Bien, entonces acá tenemos 15 por 8 por 14, 1680. Este con este se va, menos por menos me va a dar más. Menos por menos me va a dar más. 5 por 14 me da 70, 15 por 5 me da 75, menos por menos me da más. Si ustedes suman 1680 más 8 más 70 más 75, me va a dar 153 más 1680. Con este signo me va a dar 1833. Entonces, el determinante de esta matriz había sido 1833, ¿no? Entonces, de esa forma es que se calcula por la regla de Chiu. Bien, ahora, tarea 2.3, que se supone que la tienen que subir hasta el día de mañana a la medianoche, ¿no ven? En eso hemos quedado. Entonces tienen acá dos matrices de 4×4. Pueden desarrollar la tarea de la misma forma que hemos desarrollado ahora, ¿no? Ustedes escogen un pivote. Bueno, en esta matriz está sencilla porque no hay que escoger mucho. Este puede ser el pivote, ¿no? Y en esta otra puede ser este. Pueden trabajar ya sea con la fila o pueden trabajar con su columna, ¿no? Indiferentemente, el resultado del determinante debe salir el mismo número por cualquier lado, ¿ya? Entonces, esa sería la clase de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma. Por favor, la tarea deben subirla a la plataforma como lo hacemos habitualmente, ¿no? Y paralelamente también les estoy dejando en la plataforma la práctica número 2. Se supone que ustedes deben preparar esta práctica y terminarla hasta el día del primer parcial según el cronograma de trabajo. También les he dejado en la plataforma el cronograma, ¿no? Al cual debemos regirnos. Bien. Eso es todo por hoy y si ustedes han podido ver en este método de Chiu hemos aplicado también el método de Gauss.
que se refiere a esto, ¿no? Estos cálculos se refieren al método de Gauss, hacer operaciones fila con fila o columna con columna, sin hacer que la matriz cambie, ¿no? Cambie, es decir, hacer operaciones que están permitidas a través de las propiedades del determinante y de las matrices. Bien, eso es todo, jóvenes. Yo me despido hasta la próxima clase.